La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, este programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales. Les habla Carla Mote y este día estoy muy feliz porque vamos a conversar sobre un tema que seguro a todas y todos nos encanta: la comida. Y bueno, particularmente la historia de la gastronomía mundial y mexicana. Pero antes de iniciar esta charla, pues quiero saludar aquí a mis amigos, compis en los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Misael Chaboya, ¿cómo estás? Hola, pues ya listo también para una emisión más. La verdad es que va a estar bien bueno y sabroso este programa. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Hola, Misael, hola, Carla, hola a todo nuestro público y de verdad, quédense por este programa que va a estar delicioso. Y bueno, vamos a conversar con el historiador y amigo Eduardo Monroy Salvador. Él es egresado y docente de la 3 veces H Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Aquí les late el corazón tlacuache, claro, ¿verdad? Además de que actualmente es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y además chef, ¿verdad, Lalo? Pues muchísimas gracias por aceptar. Damos la bienvenida a los micrófonos de Interruptus. Hola Carlita, Misa, Augusto, a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme aquí a platicar un buen ratote de lo que más me gusta hacer, que es comer y hablar de comer. Yo coincido contigo. Si algo me hace feliz es comer y lo segundo es hablar de comida. Exactamente. Pues yo primero quisiera que para empezar a hablar sobre este tema tan delicioso y sobre todo de la gastronomía, en particular la mexicana, que por cierto es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, nos pudieras platicar cómo se ha estudiado la historia de la gastronomía y qué nos puede arrojar el conocer cómo ha cambiado la alimentación y los métodos de preparación de los alimentos a lo largo del tiempo. Sí, claro. Mira, es muy interesante saber cómo la comida pasó a ser un objeto de estudio histórico, ¿no? Porque, bueno, viene con toda esta onda de la historia cultural, la historia de las ideas, incluso ya hemos llegado al tema de las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, ya hay libros de la historia de los olores, de la historia de los sabores. Y se vuelve relevante la comida porque muchos no dimensionan, por ejemplo, que la historia de la humanidad empezó para saciar el hambre, ¿no? La gran revolución neolítica, que es el origen de la civilización humana en todo el planeta, pues inicia justamente porque quieren comer. Y a partir de entender los procesos de la alimentación, pues ya después vas a entender las aristas como son la economía o el mercado, por ejemplo, ¿no? Las grandes gastronomías del mundo inician siempre con los ingredientes que tienen a la mano y posteriormente desarrollan el comercio para obtener más ingredientes. Y eso te lleva pues, a generar sociedades más complejas y al mismo tiempo empiezas a darte cuenta que la política, los mercados, las ideologías se van relacionando cada vez más y más con esta necesidad básica que es comer, ¿no? Y entonces recuerdas, por ejemplo, que el inicio de las grandes eras del descubrimiento que llevó más bien a su cúspide con Colón y el choque de dos mundos, pues fue por las especias. Las especias que, si bien eran tenían su comercio a partir de Constantinopla y con la toma de los turcos de esta ciudad, pues no es que se frenaran las mercancías, sino más bien empezaron a ser más costosas y la gente empezó a buscar esas especias para sobrevivir. Porque nosotros decimos, bueno, ahorita tú piensas en una pasta napolitana, por ejemplo, ¿no? Y entonces piensas en el pomodoro, que es el jitomatito rojo, pero las recetas del siglo XIV te dicen que no, que la pasta napolitana original tiene grasa de pato y canela, por ejemplo, ¿no? Y entonces Muy extraño. Muy extraño, pero justo las especias se vuelven importantes no nada más porque te dan este asunto de potenciadores de sabores, sino también porque son ingredientes que te permiten preservar la comida. Uh-huh. Y ya posteriormente, por ejemplo, ya si entramos en historia de la gastronomía medieval, pues se relaciona con la medicina, ¿no? Los humores. Para mejorar tu salud tienes
4 humores principales, ¿no? Frío, caliente, y pues estos humores se van regulando de acuerdo con lo que comas. Si comes pimientas, aumenta el humor caliente, por ejemplo. Entonces te vas a empezar a dar cuenta de que conforme vas estudiando la historia de la gastronomía, pues te tienes que meter a historia económica, historia política, historia social, historia cultural, ¿no? Este asunto, por ejemplo, Augusto, que escribió él su tesis de licenciatura de la Gran Hambruna de 1915, ¿no? Y entonces esta idea del miedo que se genera a partir de la escasez de maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, estudiar la historia de la cocina es prácticamente estudiar la historia de la humanidad desde diferentes aristas. A lo mejor hasta inventaron platillos nuevos por la escasez, ¿no? Sí, la gran gastronomía francesa, ¿no? Se habla por ahí que la hambruna de la revolución, pues justamente, ¿no? Trajo la invención de nuevos platos, ¿no? Con lo que había a la mano, ¿no? Vísceras de animales, etcétera, etcétera. Es igual en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México. Algunas hierbas, ¿no? Que se encontraban, quelites, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, sirvieron para, digamos, inventar nuevos platillos, ¿no? Por ahí se mencionan en algunos textos, ¿no? Algunas crónicas de la Revolución Mexicana durante 1915. Y, bueno, es que esto que comentas, ¿no? Es súper interesante. Es completamente, es quizás algo que los historiadores o las personas en general, pues, solemos como obviar, ¿no? La alimentación como parte esencial de la vida, pero ahora que tú lo llevas como parte esencial de los grandes procesos de transformación social de la humanidad. En el caso mexicano, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir sobre los ingredientes nativos de esta gran cosa tan enorme que se llama México? Pues uno de los ingredientes más importantes a nivel mundial ya es el maíz, ¿no? Uh-huh. México es la cuna del maíz, se domestica alrededor de hace unos 10 años se decía que fue hace 7,000 años la domesticación del maíz. Estudios recientes nos dicen que no, fue hace 10,000 años, ¿no? Estamos hablando de que en el 6,000 antes de Cristo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta que las olmecas se datan como civilización en el 1200, pues tenemos ya un margen interesante desde que estos primeros pobladores mexicanos, bueno, de lo que es el actual territorio mexicano, pues ya domesticaron el maíz, ¿no? Ya y algo echaban sus esquites. Claro. No, pero además de los esquites, o sea, la nixtamalización. O sea, ¿alguien pasó y echó cal por accidente o...? No, ahí sí, fíjate, ahí ya sería mucho entrar a la especulación histórica, pero lo interesante... Esa es la arqueología. No, pero bueno, al final sí hay vestigios de que se utilizó cal en algunas vasijas, ¿no? Para nixtamalizar, y entendemos que mucha parte del proceso de nixtamalización fue lo que impulsó la sedentarización de los olmecas, por ejemplo. Y es interesante, por ejemplo, hablando del maíz, ¿no? Porque nixtamalizar le permitió a los mesoamericanos construir su gran variedad gastronómica, algo que no pasó en España, por ejemplo. Cuando se da el proceso de conquista, Colón es el primero que lleva maíz al viejo mundo, a Europa, y ellos no saben qué hacer con el maíz y se lo dan de comer a los animales. Entonces se vuelve alimento de ganado, de forraje. Y cuando hay escasez en Europa, lo que hacen con el maíz es secarlo y molerlo y hacer una harina y hacen polenta. Pero esa cosa no sabe a nada, ¿no? Y entonces ellos empiezan a despreciar el maíz diciendo que no, que es una comida de una civilización muy poco menos avanzada y todo. Pero yo siempre lo he dicho, es que estos canijos no se llevaron la tecnología que teníamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué tal la papa? Ah, claro, ¿no? La papa sí la elevaron mucho, ¿no? O sea, prácticamente la papa salva Europa. El tomate también. El tomate, ¿no? Los frijoles, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una historiadora española que habla justamente de estos alimentos que llegan del Nuevo Mundo y que se adecúan muy rápido. Y ella decir, los frijoles son los primeros que se van a adecuar porque ya existen en Europa algo similar que son las alubias. Uh-huh. Nada más que las alubias son más duras y entonces el frijol mexicano entra y es más fácil que todos lo acepten. Lo mismo va a pasar con el pimiento. Colón se lleva los primeros chiles a Europa, luego ellos van a hacer unos injertos ahí con un chile güero, un poco en África, y van a crear los pimientos, por ejemplo, ¿no? Los pimientos que son muy populares en la gastronomía española, rellenándolos. Uh-huh. Pero muchas de esas grandes inventos que tienen en Europa a nivel gastronómico es por gastronomía mexicana. La vainilla, el cacao, ¿no? O sea, son elementos que ahorita son súper caros de producir y son súper alimentos de primera necesidad, ¿no? Inclusive se ha dicho que el cambio climático nos ha impulsado ya a pensar que el chocolate, como lo conocemos en la actualidad, va a desaparecer en unos 25 años aproximadamente, ¿no? De justo todo este asunto de los cambios climáticos afectan demasiado la misma producción, ¿no? Hablábamos inclusive piénsalo en este año, ¿no? O sea,
se habla de que el perejil está costando más. Y entonces muchos lo atribuyen a la inflación, que un poco sí es cierto, pero lo más importante es que justamente como el perejil necesita mucha agua para florecer, pues ahí es donde se necesita y entiendes justamente esta relación que tiene la historia climática, los cambios climáticos con la agricultura y la alimentación. Lalo, ya nos platicabas un poco de este momento en el que llega todo el mundo europeo, asiático, africano a través del Atlántico al continente americano, y bueno, no solo a México o lo que actualmente llamamos México, sino pues el Caribe, la zona andina, ¿no? Digamos que se van desperdigando los europeos y los africanos también, y después los asiáticos por todo el continente americano, y eso evidentemente crea todas estas mezclas de alimentación que tiene que ver mucho con algo que mencionabas y que me gustaría que comentaras un poquito más sobre las formas de producir, como la tecnología, el conocimiento también, las modificaciones medioambientales que se dan con la incorporación de nueva fauna, nueva flora, pues, y que además mucha de esta mezcla que se va dando con la llegada de estas nuevas personas al continente americano, pues en el caso mexicano fundan lo que hoy conocemos como la comida mexicana, ¿no? Digamos que muchos de los elementos que hoy tenemos que son clásicos de la comida mexicana tienen un origen tanto europeo, asiático y africano, como mesoamericano, como el mole, el pozole, etcétera. Platícanos un poquito de eso. Sí, claro, o sea, es interesante cuando me piden hablar de cocina virreinal. Lo que siempre empiezo por decir es que la incorporación de el llamado descubrimiento de América, ¿no? O el choque de dos mundos, como uno quiera verlo dependiendo de su arista historiográfica, implica que lo que es el actual territorio mexicano entra en un sistema mundo, y eso afecta demasiado a los modos de producción y a los modos de alimentación, ¿no? En México, en Mesoamérica, tenías la coa, ¿no? Que es este instrumento puntiagudo con el cual picabas la tierra y sembrabas. Bueno, con la llegada de Europa, pues el arado se vuelve parte importante de los procesos de producción. Otro ejemplo, por ejemplo, es la llegada de los puercos, ¿no? Con Cortés en este proceso de conquista. Entonces vamos a encontrar en diferentes fuentes coloniales cómo llegan estos nuevos alimentos y se van mezclando un poco con la gastronomía mesoamericana, pero curiosamente en estos primeros momentos no hay una mezcla del todo concreta, ¿no? Va a ser ya entrado casi al finales del virreinato, donde ya podemos entablar una relación entre ingredientes mesoamericanos, ingredientes europeos e ingredientes asiáticos. Porque, por ejemplo, el ajo es muy importante en la cocina mexicana, pero el ajo es asiático. Llega a través de la nao de China, ¿no? El arroz es asiático. A nosotros nos llega por la influencia de España y el al-andaluz, pero, pues bueno, al final Mesoamérica y la cocina mexicana se integran a un sistema mundo que la va a enriquecer. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente bloque para que vamos a darle un poco más de profundidad. Recuerden, estamos pues conversando justamente sobre gastronomía con el historiador Eduardo Monroy. Volvemos en unos minutitos. Escríbanos en las redes sociales de Interruptus y de Ciudadana 1350. No se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta aquí en Interruptus, pasado es presente. Ya estamos en el segundo bloque de esta conversación acerca de la gastronomía mexicana, que por cierto es la mejor de todo el mundo. Yo siempre lo voy a sostener. Y bueno, vamos a conversar, ya saben, con el especialista Eduardo Monroy, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigador del INERM. Y bueno, yo estaba pensando sobre la gastronomía en la época virreinal y esta mezcla cultural que adaptó a otras cocinas del mundo. Ya nos hablaste de ingredientes como el ajo, el arroz, seguramente muchas especias. Entonces, pues lo que pasó en este
periodo llamado colonia o virreinato fue una mezcla inconmensurable, ¿no? Sí, es como muy interesante observar, insisto, esta integración de los ingredientes mexicanos a un sistema mundo y cómo estos van a influenciar de lleno en ellos, ¿no? Por ejemplo, el mole, ¿no? Siempre se habla de que el mole es el platillo emblema de México y se crea en la época virreinal. Incluso hay una leyenda, ¿no? De esta monjita que en un apuro tira chocolate en una cazuela de chiles y así se crea el mole poblano, ¿no? Bueno, esa leyenda surge en un contexto muy nacionalista del siglo XX, ¿no? Pero algo hay de cierto, ¿no? Que en estas cocinas conventuales, pues más bien la gente va a empezar a hacer lo que nosotros hacemos día con día. Es de, me falta tal vez un poco de jitomate, voy a sustituirlo por este ingrediente. Entonces, la cocina cotidiana se va a enriquecer justamente de la inventiva de la gente. Mucho se habla de que la cocina mexicana tiene que ser estática o de que simplemente ya es un objeto de museo, ¿no? Cuando la cocina es la cosa más viva que existe, porque piénsalo nada más en los chilaquiles, por ejemplo, ¿no? O sea, hay chilaquiles verdes y rojos. Muchos dicen, no, o sea, hay chilaquiles de mole, hay chilaquiles ¿cómo se dice? De pasilla, hay chilaquiles de morita. Bueno, le puedes echar la salsa Valentina. Básicamente el límite es el cielo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siempre y cuando no andes lastimando a otra gente, se vale lo que quieras, ¿no? Y al final es interesante observar cómo todos estos ingredientes que llegan de Europa se compaginan en un platillo como el mole, por ejemplo, ¿no? Porque en el mole vas a encontrar elementos de la cocina mesoamericana como los chiles, la tortilla, el mismo chocolate, ¿no? Pero, por ejemplo, el chocolate que conocemos ahora no es el mismo chocolate que se comía en la época mesoamericana. El chocolate moderno sí tiene más de barroco que de mesoamericano, por ejemplo. ¿El azúcar? Efectivamente, ¿no? La caña de azúcar que se plantaba en Cuba ya para ese momento llega a México también. Inclusive, insisto, en este asunto del virreinato, lo que decía Misael hace rato, ¿no? Hay conflictos entre los indígenas y los animales nuevos, ¿no? Los primeros años de la conquista, del proceso colonialista, ¿no? Del virreinato, va a haber en el AGN hay muchas quejas de indígenas que hablan de que los puercos se comen la milpa o de que los bueyes están pasando a través de las milpas y destruyen las cosechas, ¿no? Los mismos maíces, por ejemplo, ¿no? El maíz que se vuelve un símbolo importante de la gastronomía mexicana, pues también no es tan bien recibida. Misael escribió también, creo que del mezcal y del vino, ¿no? O sea, en la época novohispana, pues México tiene todas las capacidades geográficas para plantar vides, pero en la época virreinal, se prohíbe el cultivo de vides porque se trata de impulsar el comercio, del vino europeo. Entonces, conforme te vas adentrando a la idea de la cocina virreinal, te das cuenta de que en realidad hay una mezcla de todo el mundo en esos platillos. Pero justamente, ¿no? Hablando de esta mezcla y de imperios, por ejemplo, tenemos el caso, ¿no? de Inglaterra. Como un imperio que prácticamente tuvo a su disposición medio mundo, pues es muy criticado y en eso, sobre todo con una cocina tan mala. A diferencia, por ejemplo, de España, ¿no? Que congrega, digamos, la influencia árabe o la influencia, digamos, de otras culturas y cómo incluso eso llega a México, que puede, digamos, pues enriquecer, ¿no? La gastronomía de un lugar. Y justamente también quería como comentarte un poco sobre esto, ¿no? ¿Cómo surge esta idea, ¿no? De considerar a la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad? ¿Cómo se discute ese tema y por qué justamente se elige a México, ¿no? Y a la gastronomía mexicana como parte de? Pues es una discusión más moderna, ¿no? A partir del asunto de pensar la globalización, pues todos los gobiernos del mundo, nada más México, no empiezan a reflexionar de forma interna quién soy yo y qué es lo que puedo conservar, ¿no? El Día de Muertos va a ser de los primeros elementos que nosotros nombremos como patrimonio inmaterial de la humanidad. La cocina creo que llega de forma sustancial porque empiezan a cuestionarse esto que se cuestionaron desde el siglo XIX. ¿Cuál es mi cocina nacional? La idea de cocina nacional es muy ideológica. Surge entre 1820 y 1830, empiezan a surgir a todo el mundo los primeros recetarios de alta cocina inglesa, alta cocina española, italiana, francesa. Entonces esta idea de cocinas nacionales surgen con los estados nacionales. Antes no hay como un interés por decretar que es una cocina particular de un mundo, de un país o de un estado. Surge con esta idea de que somos una nación y que por tanto tenemos identidades y códigos culturales. Y en México, por ejemplo, el cocinero mexicano en forma de diccionario publicado en 1830 es el primer compendio de recetas que trata de definir una cocina mexicana. Y esa primera cocina mexicana es muy escueta. Con que tenga chile es cocina mexicana, ¿no? De hecho, hay unas recetas. Con que tenga la tríada mesoamericana, ¿no? No, ni siquiera la tríada mesoamericana, solo con que tenga chile, ¿no? De hecho, de la receta de 1830 de bisteces a la mexicana son bisteces con chile.
no hay más, ¿no? Y ahora tú piensas en, bueno, la bandera, ¿no? El rojo, el blanco. Cebollita, su jitomatito. Claro. Y entonces empiezas a dotarla de una ideología, ¿no? Y eso es lo interesante. Y entonces eso mismo ocurrió ya hasta 1980 con esta discusión de la globalización y todo. Y la cocina mexicana es la primera que se declara patrimonio. Solo hay 3. La mexicana, la china, la japonesa y la francesa. No, son 4, perdón. Entonces la última fue la japonesa en 2013. Y esta idea de tener una cocina nacional que es patrimonio, pues uno lo ve como toda la cocina mexicana, pero no. La cocina mexicana que es patrimonio es una cocina indígena, una cocina relacionada con los ciclos agrícolas y con la idea religiosa de los mismos. Entonces los chilaquiles, las tortas, los tacos, eso no es patrimonio de la humanidad. Lo siento, muchachos, pero no son. ¿El chile en nogada tampoco? No son patrimonio de la humanidad. Me has roto mi corazón. El de todos, el de todo el mundo. El mío no. Al contrario, creo que está más chido como lo acabas de explicar, pero tiene que ver justo cómo no solo es cómo se va creando la idea de una cocina nacional desde dentro, sino la percepción también que se da desde fuera, ¿no? Porque la comida que se reconoce en otros lugares del mundo, que es la típicamente mexicana, pues en muchos sentidos puede ser un poco agringada, ¿no? Los tacos que no, digamos, Taco Bell. el taco, bueno, sí, claro, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas, como se va a ir reconociendo ciertos tipos o ciertos platillos en función de la nacionalidad, como el pan francés, la pasta italiana. En el caso mexicano, pues son los tacos, ¿no? O los burritos, que en realidad pues es una comida entre mexicana y estadounidense. Pero bueno, ¿cómo se da también esta otra percepción que ayuda desde el extranjero a consolidar la idea de que existe una cocina mexicana? Creo que ahí nosotros como mexicanos le debemos mucho a la idea de cocina mexicana. Es muy fácil, por ejemplo, pensar en la cocina francesa porque está muy difundida en diferentes medios, ¿no? Ya sea el cine, la radio, los libros. La cocina mexicana, más bien casi no se conoce la cocina mexicana, se conocen los ingredientes mexicanos. En Japón es muy popular hablar de los aguacates y hay un comercial sumamente chistoso de Japón en donde salen unos mariachis tocando, presentando aguacates, ¿no? Y al final terminan aguacate, México, ¿no? O sea, relacionan ingredientes, pero no la comida como tal. El pozole no es para nada conocido. El mole, muchos se espantan y empiezan a decir, bueno, ¿esto qué es, no? Y entonces, por ejemplo, la cocina inglesa, que se nutre también de la cocina hindú, ¿no? Y es de, bueno, se parece un tanto al curry. Entonces empiezan a ver esos como paralelismos, pero son muy recientes. La verdad es que la cocina mexicana en el extranjero casi no se conoce. Al grado de que muchas veces estos videos, ¿no? De que solamente es maíz se empiezan a popularizar, ¿no? Y claro que no es solamente maíz, ¿no? Hablaba con Ana eso en la mañana, una compañera del instituto, ¿no? De que decíamos, bueno, a lo mejor la comida mexicana se conoce porque nosotros consumimos mucho maíz, pero no es cierto. El mexicano no solo consume maíz fresco, lo consume en su variante, que son tortillas, chilaquiles, quesadillas, sopes, ¿no? tlacoyos, flautas, uf. Sí, y aquí ya nos podemos empezar a ver. Le decía yo, Ana, en Veracruz, por ejemplo, hay un platillo que se espesa con masa, ¿no? O sea, nosotros nos estamos acostumbrados como a comernos la masa afuera, en los tamales, ¿no? Pero en la cocina tradicional mexicana, que es la que es patrimonial, la masa se utiliza como un espesante de salsas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay platillos en Veracruz que son camarones en un caldo de tomate verde, pero en lugar de comerse el caldo del jitomate así aguado, pues no, le echan masa, la disuelven, la espesan y entonces haces un estofado con una consistencia mucho más cremosa y que al mismo tiempo es más nutritivo. Claro. Oye, Lalo, ya para ir cerrando, yo quisiera que nos dieras una conclusión acerca de la gastronomía actual en el sentido, pues, de que con la llegada de los productos, sobre todo estadounidenses, después del Tratado de Libre Comercio, o sea, como que, ¿tú crees que ha habido una disminución de la variedad? O sea, también incluso con quizá el peligro de extinción de algunas hierbas o que caigan en desuso, como el pápalo. Yo me acuerdo que cuando era niña todo el mundo consumía el pápalo y cada vez es más difícil de encontrar. Muy breve, por favor, ya para cerrar esta conclusión, Lalo. Claro, sí, más bien creo que hay una adaptación completa de todos los ideales, ¿no? Hablábamos eso también justo de que cuando tú piensas en comida mexicana ya tienes que empezar a pensar, por ejemplo, cocina urbana, cocina de campo, cocina de godines también, ¿no? Más allá de por regiones, ¿no? Por ejemplo, México es tan rico porque tiene 13 regiones gastronómicas y Oaxaca es una tan importante que tiene su propia definición, ¿no? Pero piénsalo en el día a día cotidiano. En la actualidad solamente comemos pollo, res y puerco. En la época virreinal, incluso antes, todavía en el siglo XX, durante la Revolución, el pato, la ardilla, el tlacuache eran
ingredientes que se utilizaban todo el tiempo. Sí ha habido una reducción en cuanto a la variedad, y yo defiendo que tenemos que regresar a esa variedad. Incluso los insectos, se habla de que los insectos son la comida del futuro. Pues no, porque tenemos una carga peyorativa increíble sobre los insectos que no podemos aceptarlo en un contexto urbano como una alternativa alimentaria, ¿no? Más bien yo creo que hay que regresar a esa gran diversidad y, como bien dice el dicho, todo lo que corra, nada y vuela va directo a la cazuela. Pues muchísimas gracias, Lalo, por esta emisión. La verdad es que ha estado bien interesante y bien rico este programa, tanto que hasta me dio hambre. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Interruptus. No, gracias a ustedes por invitarme. Hay que ir a comer un pozolito o algo Saliendo porque ya hace hambre. Y bueno, querida audiencia, les agradecemos también por esta emisión. Yo quiero agradecer, obviamente, a Carla y a Augusto por este programa más. Chido, muchas gracias. Delicioso programa. Y bueno, también agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio, como siempre. En este caso tenemos un agradecimiento pues a Sergio Vargas en los controles y nuestro productor estrella, Hernán Nájera, como siempre, haciendo posible esta emisión. Les recordamos que pueden escuchar nuestros programas en imer.mx/programas. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales y en las redes sociales también de Ciudadana 1350. Les mandamos un saludo desde el Instituto Mexicano de la Radio. Que estén muy bien y hasta la próxima. Y recuerden, pasado es presente. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.